plásticos modificados con polímeros, ¿no? Ya ustedes habrán visto aquí en su plática sobre los nuevos protocolos que hoy día llevamos a cabo en cuestión de poder especificar la función de un material asfáltico para pavimento. Todos conocen que es un asfalto, ¿no? En realidad, todos han trabajado, conocen las pruebas básicas como penetración, viscosidad, recuperación elástica, todas esas pruebas las conocen. Entonces, bueno, básicamente esta área de nuestro laboratorio está enfocada para las pruebas que son las pruebas de tipo subjetivas, ¿no? Las que se vienen usando más o menos desde hace como unos 50 años para acá, ¿no? Que es la prueba, por ejemplo, de penetración, está el equipo de penetración. Si hay alguien que no sepa cómo es el método, más o menos que mire, le puede ir diciendo para no hacerlos redondear. ¿Quieren que revisemos con detalle la prueba? Sí. ¿Sí? Sí. Ustedes me indican, ¿eh? Sí, Ustedes claro. mandan. Bueno, pasen de este lado. Bien. Bien, la prueba de penetración, como su nombre lo indica, se basa en colocar una muestra de asfalto que está en un vaso, se deja una aguja caer y entonces medimos la consistencia del material asfáltico. Así como hay clasificación tipo AC5, AC20, AC30, bueno, con base a la clasificación, con base en la clasificación que es AC5, AC20 o AC30, es su viscosidad asociada a su capacidad de suavidad o de consistencia del material. Solamente que hay un detalle interesante que revisar en esto. ¿Qué temperatura es la que se corre esta prueba? A 25 y a 4 grados. 25 grados Celsius. La pregunta a la que nosotros estaríamos básicamente... Por favor, colega, este es protocolo de seguridad, ¿sí, no? Se corre a 25 grados, como ustedes apuntan a la prueba. La pregunta es, ¿todos los pavimentos asfálticos están sometidos siempre a 25 grados Celsius? No. Obvio, ¿no? Entonces la prueba se queda ya básicamente limitada, aunque da una idea del tipo de consistencia del material. Ustedes saben que, por ejemplo, un asfalto que tenía una gran viscosidad, como es un asfalto de tipo AC5, decían, bueno, este asfalto, porque es suave, tiene una gran penetración, es penetrable por el equipo, podía colocarse en climas fríos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se enfriaba el asfalto, no sufría deformaciones de tipo que hiciera una deformación que quebrara al ligante asfáltico. ¿Estamos de acuerdo? Un asfalto con muy poca penetración, demasiado rígido, de consistencia rígida, poco penetrable, entonces era recomendado para aplicarse en climas calientes, ¿no? Entonces el constructor hace 50 años, si no es que un poquito más, tenía la idea, con base a una carta de penetración, cómo se comportaba el material asfáltico, ¿no? Pero era muy subjetiva, nos limita la temperatura a 25 grados Celsius, una carga que se basa por efecto de la fuerza de gravedad, que son 100 gramos, exactamente, la aguja, y hasta ahí, ¿no? ¿Y qué más pasa a través de todo el intervalo por lo que un pavimento puede pasar en un pavimento? Entonces hasta ahí nos quedábamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí gustan? De este lado tenemos un viscosímetro rotacional Brookfield. Mi pregunta, ¿qué es la viscosidad? Es una medición del flujo. Una medición del flujo, ajá. Otro término. O la definición de la viscosidad como tal. Sí, es medición del flujo, eso sí. Sí, pero ¿a qué? Los gases fluyen. A una temperatura, ¿no? Bien. Sí. La viscosidad, este concepto es bien importante que ustedes lo conozcan por la parte de lo del eje. El viscosímetro, o más bien el término de viscosidad, significa es la resistencia de todo material a fluir. Si yo tengo agua en un recipiente y tengo miel en otro recipiente, ¿cuál tiene mayor viscosidad? Óigase la definición antes de la respuesta. Es la resistencia de todo material a fluir. ¿Cuál tiene mayor viscosidad? La miel. En la clasificación de los asfaltos AC5, AC20 y AC30, ¿cuál es más viscoso? El AC30, más que el AC5, exactamente. El AC30 presenta mayor resistencia al flujo y por ende tiene
menor penetración, el AC30, mayor viscosidad, y entonces se recomienda para climas calientes, tomando como referencia el término de viscosidad. Ahora, este es el viscosímetro Brookfield, que ya es más mecanizado. Todavía tenemos el que da origen al término de tipo AC5, AC10 y AC20, que es el que está allá. Si gustan, por favor, darle la vuelta y vamos a platicar de este Pero equipo. entonces el Brookfield, ¿qué es lo que mide? ¿Qué Bien, viscosidad vamos mide? para esto. Bien, entonces, para ya no regresar. Porque la que conocemos todos tradicionalmente, la Stable Puro, La Stable Full. que es más que pasarla a través de un diámetro específico y medir el tiempo que dura pasar ese diámetro cierta cantidad. De acuerdo, bien. ¿Qué es lo que mide el viscosímetro El Brookfield? viscosímetro Brookfield, exactamente, vamos a tener es esto. El equipo se compone de una termocelda de temperatura, que se puede trabajar desde 25 grados Celsius hasta 250 grados Celsius. ¿De acuerdo? Cuando tenemos el ligante asfáltico, les voy a rogar un favor: si alguien requiere atender una llamada telefónica por protocolo, tienen que salir porque tengo equipos trabajando y no quisiera que alguien se fuera a quemar o algo. Si viene mi inspector de seguridad, créanme que no me van a casi bien, ¿qué es lo que pasa? El asfalto, cuando está sometido, ustedes lo pueden ver en las carreteras, está sometido a 60 grados Celsius en la carpeta, puede tener una cierta capacidad de viscoso, como que tendiendo a líquido, ¿no? Este equipo, que ya está más mecanizado, lo que nos permite es medir la temperatura de viscosidad a 135 grados, cuál es la resistencia a esa temperatura que presenta el líquido. Si a 135, que es la temperatura especificada, no supera los límites especificados del ligante, es un asfalto que puede ser manejable y bombeable para cuestiones de transporte, para cuestiones del tanque de proceso hacia la pipa, etcétera, ¿no? Subiendo la temperatura, podemos trazar entonces lo que conocemos como la curva de mezclado y compactación. ¿Qué quiere decir? Que entonces el equipo, mediante la misma muestra, está trabajando la aguja, que es una aguja como esta. De acá adentro la prueba, es una Brookfield por ahí, ya la tiraste, la Brookfield. Sí, lo que hace es que gira, ¿no? Gira Perfecto. dentro del... Gira Vamos, dentro. vamos. Ya lo he visto. No, es que no tenía bien claro qué es lo que medía. Entonces, colocamos aquí la muestra nosotros, una muestrecilla. Esta muestra obviamente que va calentada a la temperatura que les comento, 135 es el método convencional. Va la aguja, como esta, adentro, y entonces con el motor es como es un motor que está trabajando, que se programa, empieza a girar justamente Mide la resistencia que opone el asfalto exactamente a esas temperaturas, que puede ser 135, 150 y 175 grados Celsius. Es bien importante, a razón de lo que comenta nuestro colega, es cuando tenemos un asfalto de tipo AC20 o un asfalto modificado con polímero, las temperaturas se deben de cambiar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Han trabajado con asfaltos modificados con polímero? ¿Por qué creen? ¿A qué se debe el factor? Perdón, es que no te preocupes. Sí. Las temperaturas cuando trabajas con un asfalto se deben de cambiar. Cuando tenemos un asfalto de tipo convencional, pensemos en un AC20, a un asfalto modificado con polímero, ¿qué es lo que nos tendría que llevar a cambiar o modificar temperatura? Porque a mayor el asfalto normal a menor temperatura tiene una fluidez, ¿sí? y el asfalto modificado necesita una mayor temperatura para alcanzar esa fluidez que necesita. Hacemos más robusto el asfalto, es decir, el tamaño del polímero hace que el asfalto sea más pesado. Sí, tiene más viscosidad. Va a necesitar más temperatura para... Presenta mayor resistencia, Es correcto. y eso hace que nosotros podamos trabajar bien. Pero hay otro truco, que en vez de usar la temperatura, tengamos que usar ahora la mecánica. Si ustedes pueden observar, yo tengo aquí agujas de diferente calibre. de diferente dimensión, ¿no? Ustedes de izquierda, de su derecha más bien, a izquierda van viendo agujas cada vez más finas, ¿no? Son estas.
Sí. Depende de la temperatura, ¿no? No. ¿Qué es lo que pasa? Es como un patinador, ¿no? ¿Qué es esto? Es como un patinador. Ustedes han visto que cuando un patinador cierra, está patinando sobre su propio eje. Cuando el patinador tiene los brazos abiertos, ¿cómo es su rotación? Pues debe ser más lenta. Más ¿no? lenta, porque tiene mayor contacto con el medio, con el aire. ¿Y qué pasa entonces cuando cierra los brazos? Más rápido. Más rápido. Entonces, menos contacto con el medio. Entonces, no necesariamente tenemos que atender a la temperatura para saber la propiedad de fluidez mecánica en el ligante asfáltico. Esos son trucos que se van pudiendo mover para cualquier material que a lo mejor tiene material volátil, que no necesitan subir temperatura, que etcétera. ¿No? Son ¿A qué cuestiones. revoluciones gira? Normalmente se puede trabajar, bueno, el método lo pide a 20 revoluciones por minuto, es decir, 20 giros por cada minuto. En asfaltos de tipo de consistencia normal, de tipo AC20, se cumple. Para asfaltos modificados no pasa normalmente este tipo de procesos, ¿no? A veces se tiene que modular la revolución, es como un automóvil que va subiendo una pendiente, primero mete uno primera, luego uno segunda, luego uno tercera, para ir revolucionando de mejor forma el motor y no dañar principalmente la accesibilidad del equipo, ¿no? ¿Alguna? No. Es correcto. Bueno. Ya sé la diferencia. Pase, por favor. Vamos a hablar rapidito de ese entonces. Pase. No,